tipificar la paternidad irresponsable como delito. Padres deben comunicarse con sus hijos. ¿Qué acciones se deben tomar para evitar el sicariato juvenil en el país? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Ana María Márquez, directora de Save the Children, para hablar sobre este tema, sobre el sicariato juvenil y cuáles son las acciones que debemos tomar para evitar que vaya en aumento, ¿no?, esta problemática aquí, sobre todo en Perú, en general en la región. Bienvenida, Ana María Márquez. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, me parece que es un problema muy grave y que requiere medidas integrales. Yo lo primero que quisiera señalar es que no soy partidaria de utilizar este calificativo de sicario para los y las adolescentes que cometen estos actos, ¿no?, contrarios a la ley penal. Creo que una de las primeras cosas que tendríamos que tomar conciencia es que el uso de las etiquetas nos impide mirar la problemática de forma integral y el uso de esa etiqueta generalmente nos pide medidas básicamente de control y de represión y no lo que se requiere, medidas y políticas de carácter integral, ¿no? Creo que son víctimas, como tú lo dijiste en la introducción, son adolescentes que han carecido de las oportunidades, del soporte familiar y sobre todo que carecen de la atención de la política pública. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa muchísimo es que actos cometidos por adolescentes que hay que rechazar y pedir intervenciones que les den soporte, están creando en el imaginario social una visión de los y las adolescentes como sujetos peligrosos. Y yo quisiera señalar que realmente son millones los adolescentes en el Perú y son muy pocos los que tienen este tipo de conductas infractoras. Y por lo tanto hay que, creo, evitar generar que en la sensación de inseguridad ciudadana que todos los peruanos y peruanas vivimos, percibamos que de quien hay que cuidarnos es de los adolescentes. Realmente la política de seguridad ciudadana también tiene que mirar la integralidad de los fenómenos de violencia que vivimos en nuestro país, ¿no? ¿Está de acuerdo con las medidas punitivas? Mira, yo creo que no vamos a resolver nada con este clamor de rebaja de la edad de responsabilidad penal, no vamos a resolver nada pidiendo prisión para los y las adolescentes. Los chicos que tienen este tipo de conductas y problemas requieren atenciones integrales. Nuestra ley ya establece que pueden ser objeto de tratamiento en medios cerrados. Pero lo que yo quisiera llamar la atención es que muchos de los jóvenes que terminan protagonizando carátulas de periódicos y actos tan horrendos, violentos, tan violentos. Estamos hablando de matar, o sea, Así cuando se le denomina mira, sicario a alguien es en realidad una persona que asesina por encargo, claro, de mafias lideradas muchas veces por narcotraficantes que aprovechan esta vulnerabilidad también emocional, estos contextos de pobreza en los que viven muchísimos jóvenes en nuestro país, se basan en esto y reclutan muchos niños. Así es. Lo que yo quería comentarte es que muchos de estos casos generalmente llegan a la opinión pública y no es la primera vez que llegan a tener contacto con la justicia. Probablemente por conductas menos graves, desde muy jovencitos tuvieron contacto con el sistema, pero el sistema no fue capaz de organizar una intervención que evitara que hiciera este tipo de carrera delictiva. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que como tú señalas, hay que mirar la raíz de la problemática y esta es multicausal. Y yo sinceramente siento que así como hemos hecho muchos esfuerzos desde la política pública nacional para mirar la primera infancia y atenderla y hemos logrado múltiples progresos, creo que es hora que empecemos a ver a este grupo poblacional que
ha sido durante muchos años invisible para la política pública, y lo que es lamentable es que nos preocupemos solo de cuando son protagonistas de actos de violencia, cuando ya es muy tarde. Los adolescentes en nuestro país constituyen una franja etaria muy importante, son muchísimos, y lo cierto es que hay programas de atención integral para la primera infancia, pero no hay programas dirigidos a los y las adolescentes. Son los que menos se enferman, entre comillas, y por lo tanto no son prioridad para la política de salud, a pesar de que en nuestro país, por ejemplo, las tasas de embarazo adolescente se están incrementando, y también la mortalidad materna adolescente, ¿no? Solamente pensamos que en esa edad hay que proveerles educación, y a esa edad, en esa etapa de desarrollo, requieren, además de la educación, oportunidades de realización, de afirmación personal, de juego, de formación ocupacional. ¿Por qué es tan especial este rango de edad, o digamos esta etapa de la vida que estamos hablando, de la pubertad y de la adolescencia, ¿no? Porque sí, cuando hablamos de adolescentes hablamos de, bueno, inicio de la vida laboral, ya deben empezar a trabajar, pero es cierto también que la tasa más alta de embarazos, por ejemplo, de mujeres solteras se da en la adolescencia, ¿no? ¿Por qué es tan especial esta etapa de la vida? Mira, además de estar terminando su formación, yo creo que están afirmando y construyendo su identidad y las bases de su proyecto de vida hacia futuro. Y si no tienen oportunidades, si no tienen personajes para admirar, si no son objeto de atención de la política pública, si en el hogar son incomprendidos y por los medios son satanizados, los proyectos, y no hay oportunidades, especialmente para la formación ocupacional. Creo que muchas de las conductas, entre comillas, criticadas, sancionadas por la ley y también por la sociedad, podrían evitarse, ¿no? En la adolescencia, el humano quiere ser respetado, pero como no es ni niño pequeño ni es adulto, no se le respeta, no se le trata con respeto. En la adolescencia, los chicos y chicas quieren sentir que forman parte de algo. El sentido de pertenencia es muy importante para afirmar su identidad, no solo personal, sino de colectivos. Y hay muy pocos espacios de alguna manera estructurados y con valores en los que ellos puedan sentir este reconocimiento. ¿Qué cosa es lo que tienen los chicos y chicas? Tienen la esquina. Más los chicos, ¿no? Tienen la esquina. Los parques están diseñados generalmente pensando en la primera infancia, y el tipo de juegos que hay están pensados para niños más pequeños. Luego tienen la actividad del deporte, pero el deporte los lleva al contacto con las barras. Entonces realmente siento que es importante que programas como el de ustedes empiecen a abordar esta problemática desde este enfoque más integral. No solamente hay que pensar en qué hacer cuando ya un adolescente tiene una conducta infractora y tan grave como la que estamos comentando, sino cómo evitar que esta falta de oportunidad incremente el número de chicos y chicas, ¿no? ¿Cómo influye en este tema la violencia familiar? Muchísimo, muchísimo. En general, tú puedes encontrar que en muchos centros, entre comillas, socioeducativos, en donde son privados de la libertad para participar de estos programas, cuando infringen la ley, la mayoría de casos son chicos y chicas que vienen de hogares monoparentales, ausencia de padre o madre, y muchas situaciones de violencia, y nosotros sabemos que la violencia, si tú eres víctima de violencia en tu primera infancia, es muy probable, es muy posible que establezcas relaciones de violencia con tu pareja en la adultez, o de violencia entre pares, por ejemplo, si vas a la escuela. Muchos chicos que agreden a otros en la escuela
a través de lo que ahora se denomina bullying, muchas veces agreden al diferente, al que no reconocen como igual, como una forma de sentirse también más valorados, más importantes, ¿no? Llamar la atención también, ¿no? Y agreden al más débil, al más vulnerable. Así es, te hace sentir fuerte y poderoso. Y eso es lo que generalmente buscan los chicos, especialmente varones durante la adolescencia, ¿no? Sentirse reconocidos, respetados, tener estatus. Pero además tú tienes otro ingrediente, que el consumismo a veces te conduce a aspirar bienes que no tienes. La zapatilla de marca, el poder frecuentar determinados lugares. Si no provengo de una familia con ingresos, si no tengo una fuente propia de ingresos, la posibilidad de caer en conductas infractores se incrementa muchísimo. Tienen modelos de vida idealizados, ¿no? Así es uno de los principales problemas también. Nos toca irnos a la pausa, pero vamos a regresar para seguir profundizando en este tema. También vamos a volver con el doctor José Anicama, él es psicólogo y nos va a dar su perspectiva sobre este tema. Como siempre, promocionamos nuestras redes sociales, @de7.3 y nuestra página en Facebook, Debate y Diálogo, para que nos haga comentarios y también preguntas, porque eso luego lo trasladaremos a los especialistas y ellos nos responderán en vivo. Pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. ...29 de mayo, 1953... se corona el Monte Everest, bautizado así por un topógrafo británico, quien escogió el nombre en honor a su predecesor, el coronel George Everest. La montaña más alta del mundo, con 8.848 metros sobre el nivel del mar, se ubica en el Himalaya y forma la frontera natural entre Nepal y China. 1985. La final de la Copa de Europa entre el Liverpool y el Juventus en el estadio de Heilsen en Bélgica se convierte en tragedia. 39 personas mueren y 48 resultan heridas. Todo se inició antes del partido, cuando los hinchas de ambos equipos iniciaron una batalla con navajas, barras de hierro, botellas y piedras. La valla que separaba a los aficionados se vino abajo por presión de los ingleses. Decenas de personas murieron asfixiadas. 1990. Un terremoto de 6,4 grados de magnitud en la escala de Richter sacude San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua. El terremoto deja 77 muertos, 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11.000 viviendas destruidas. 1995. Muere en Lima a los 67 años Roberto Ramírez del Villar, fundador del Partido Popular Cristiano, jurista peruano, abogado y presidente de la Cámara de Diputados hasta el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Perú presentará desde el 1 de junio, de lunes a viernes a las 12:30, una edición especial de TV Perú Noticias, en vivo desde Arequipa, con la conducción de Nicolás Salazar y en simultáneo con 7.3 Noticias. Regresamos con Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Ana María Márquez, directora de Save the Children, y ya se une a nuestra mesa de diálogo
El doctor José Anicama, psicólogo y decano de la Facultad de Humanidades de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma del Perú. El día de hoy estamos hablando sobre el sicariato juvenil y sobre las acciones que debemos tomar para evitar, para ponerle punto final a esta problemática social. Antes de comenzar con esta entrevista, vamos a presentar una breve información sobre el tema. Adelante. Adolescentes sin escrúpulos que no han cumplido aún la mayoría de edad infringen las leyes con delitos de asesinato. Las organizaciones criminales que los reclutan aprovechan que estos juveniles son considerados simples infractores por el Código del Niño y el Adolescente. Según cifras del Poder Judicial, de los casi 2.500 internos que permanecían en los 9 reformatorios a nivel nacional, el 6.34%, es decir, más de 150 adolescentes, cometieron el delito de homicidio. Una psicóloga forense de la División de Escena del Delito de la Policía Nacional informa que los jóvenes no nacen violentos. Esta actitud la adquieren por problemas familiares, que los conducen a las malas juntas y las drogas. Aclara que padres permisivos o rígidos forman hijos rebeldes. Ante una iniciativa del Poder Judicial basada en restablecer la edad mínima para que un sicario juvenil sea imputado penalmente desde los 16 años, el Ministerio de la Mujer señaló que la solución no es agravar las penas, sino ver en qué está fallando en la sociedad peruana y por qué se genera este fenómeno delictivo. En una encuesta de Ipsos Apoyo se reveló que el 83% de limeños está a favor de la propuesta legislativa para que los adolescentes que cumplan 16 años de edad sean juzgados penalmente como adultos. Un caso reciente es el asesinato del director de un colegio en San Juan del Lurigancho. Se presume que el homicidio habría estado en manos de adolescentes. Entonces, ¿qué medidas se deben tomar para contrarrestar el sicariato juvenil? Bien, luego de escuchar esta pastilla informativa, le voy a preguntar al doctor José Anicama si es que los menores de edad que cometen delitos deben de ser juzgados como adultos. Ese es un tema muy polémico. Probablemente van a haber personas que estén de acuerdo con que este aumento de la penalidad se ocurra debido al incremento significativo que está ocurriendo con estas acciones de menores que cometen actos delictivos. Y otros van a decir que no, que debe permanecer igual y considerarlos tal y como lo dice el Código del Niño y Adolescente actualmente. ¿Cuál es su Pero posición? yo creo que el problema esencial es hacer una política en el cual combinemos acciones preventivas a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las acciones que tienen que ver con el Ministerio de la Mujer y la Familia y las instituciones como las ONG o las universidades que desarrollen programas preventivos, programas promocionales de salud y avancen al desarrollo de programas destinados a modificar estos comportamientos y rehabilitarlos. Creo que hay la necesidad de hacer estas cosas. Entonces creo que también va a ser necesario en algún momento estudiar con mucha calma el asunto. Y nosotros, por ejemplo, en la Universidad Autónoma trabajamos en psicología en los programas de prevención y de promoción de comportamientos antisociales. Varios estudios epidemiológicos nuestros marcan cómo está ocurriendo. Esto se inicia desde acciones muy simples como los pirañitas, las barras bravas, las bandas juveniles, y luego pasan a asuntos mayores, ¿no? Y esta parte descriptiva de identificar la prevalencia del problema, identificar los factores de riesgo, es un tema que tiene que trabajarse con mucho más profundidad. Pero existe un debate, ¿no?, al interior de esta propuesta legislativa, pero ¿usted cree que finalmente si los menores de edad que cometen delitos como el delito de homicidios son juzgados como adultos, como una persona de 18 años, de alguna manera se reduzcan las tasas de criminalidad o se desarticulen las bandas de delincuentes juveniles, que las mafias dejen de reclutar a niños
para actos delictivos? No va a disminuir la prevalencia con ese cambio. Podemos asumirlo, pero no va a disminuir, porque el problema tiene que ser manejado desde una perspectiva que nos permite ver que el problema de la delincuencia juvenil es un problema de múltiples dimensiones, es un problema de salud pública, es un problema de seguridad, es un problema psicológico, es un problema social e inclusive un problema económico, en la medida en que estas personas son contratadas para cometer un acto y se vinculan hasta con el narcotráfico. Entonces si solo hacemos leyes, las leyes lo que van a hacer es poner un alivio momentáneo, pero en el fondo los comportamientos de las personas se mantienen por las consecuencias que encuentran en el ambiente. Y en el ambiente esos jóvenes van a encontrar sus pares, los chicos de su edad, que los van a presionar, o que van a ser modelos de comportamiento, como ocurre ahora y como lo vemos actualmente en los medios o en las cosas que transmiten los medios, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice sobre este punto Ana María Márquez? Pero yo sinceramente siento que ni rebajando la edad de responsabilidad penal ni juzgándolo como adultos vamos a resolver el problema de fondo. Entre otras cosas porque ya en otras problemáticas hemos visto que la cadena perpetua para los violadores y abusadores sexuales no ha contribuido a disminuir las tasas de agresión sexual que hay en nuestro país y cuyas víctimas son mujeres, ¿no? Ese es un ejemplo concreto que tenemos. Ya tenemos cadenas perpetuas y sentencias muy drásticas y somos uno de los países con mayor tasa de violencia sexual. Entonces, penas más drásticas no nos ayudan a resolver. Tampoco se trata de que un adolescente que infringe la ley no pasa nada. Realmente sí tiene que haber consecuencias para sus actos. Y nuestro Código del Niño tiene un sistema de justicia especializada y tiene un conjunto de medidas que hay que mejorar cómo es que se aplican. El asunto, desde mi perspectiva, es que un adolescente llega a este delito tan horrible, a esta conducta tan horrible, no de un día para otro. Es una conducta que se va agravando y cada vez su nivel de agresividad, de violencia, ve en incremento. Entonces, cuando toma contacto por primera vez con cualquier establecimiento o servicio, puede ser la comisaría, desde allí, en la primera conducta infractora, si tenemos un sistema que interviene adecuadamente, tú evitas que esto vaya en escalada y termine siendo un joven que se deja atraer por estos adultos que los inducen a estos crímenes. Yo sí creo que necesitamos garantizar que en el Código Penal el adulto que contrata, el adulto que involucra a un menor de edad en actos delictivos debe ser sancionado, pero nuestro Código Penal no agrava la pena por esta Pero esa acción, sería ¿no? la autoría intelectual, ¿no? Así es, pero al involucrar a un adolescente o a un menor de edad, estos adultos deberían tener una sanción agravada y no necesariamente eso tenemos actualmente en nuestra legislación. Por allí sí yo creo que tendríamos que avanzar. El otro asunto es que cuando un adolescente infringe la ley, es llevado a juzgados especializados y se deciden medidas socioeducativas. La última, pero que se aplica, es la de internamiento en establecimientos en donde están sin libertad, pero en esos establecimientos deberían recibir la atención especializada, porque hay casos en donde ya hay graves problemas de salud mental que requieren atención psiquiátrica y especializada. ¿Reciben entonces los adolescentes, los menores de edad, esta atención especializada cuando son recluidos? ¿Qué opina usted, José Anicama? Creo que hay un esfuerzo importante por hacer esta rehabilitación de estos jóvenes, pero realmente los centros resultan tan pocos, hay muchos internos allí y los programas no suelen ser tan efectivos en tanto que hay demasiados niños y jóvenes agrupados ahí
y el tiempo es una cosa muy importante. Yo creo que debemos de trabajar allí, debemos de trabajar afuera, debemos de pensar en los colegios, debemos de pensar en los programas que pueden poner en marcha diversas instituciones. Por ejemplo, aparte del tratamiento específico para rehabilitar a estos chicos, que lo hay, programas psicosociales muy interesantes, nosotros trabajamos, por ejemplo, con una línea de investigación para, aparte de la línea de epidemiología de violencia juvenil, los programas para poder prevenir y controlar el desarrollo de la violencia juvenil en jóvenes. Lo hemos hecho en varias zonas de Lima, publicado varios trabajos. En este momento, en Lurín y en Vía El Salvador, nuestros graduados están haciendo, de la Universidad Autónoma, están haciendo importantes trabajos. El programa se llama el programa ART. Una experiencia. El programa ART es un programa que asume que la conducta violenta o delincuencial es un comportamiento que tiene diversos componentes que hay que manejarlo. Un componente es la conducta social, la habilidad social. Nosotros decimos que la persona, el joven es violento porque él no sabe pedir las cosas de manera adecuada socialmente, no tiene conductas prosociales. Entonces hay que poner en marcha un programa de entrenamiento en habilidades sociales, que a través de una serie de procedimientos le enseña a trabajar en igualdad, en respeto, en trabajar en grupo, en liderazgo. Estas habilidades sociales no las tiene el chico violento. Para él todo es la imposición, el golpe, algo que le permite imponerse, la fuerza. El segundo componente importante, conducta aprendida, ¿no? Aprendida. ¿Qué pasa si luego de esta intervención que tienen los docentes, los estudiantes de su universidad, pues el chico o la chica vuelve a una casa en donde impera la violencia? Eso es correcto. Un conflicto tremendo. Eso es correcto, porque el programa tiene que manejarse en todos sus componentes y tiene que incorporar al grupo familiar en el cual este adolescente está viviendo. Por ejemplo, el segundo componente es el manejo de las emociones que están implícitas en todo acto violento. Los sentimientos negativos de cólera, de resentimiento. Hay programas para enseñarles a manejar sus sentimientos negativos. Y el tercer componente, que es en donde la familia juega un rol importante, es que los chicos violentos y agresivos, o estos chicos que actúan con esta modalidad del sicariato, su nivel de discriminación o de razonamiento moral es más bajo que normalmente los adolescentes comunes y corrientes podemos esperar. Para ellos, apropiarse de las cosas, yo hago algo por ti si tú haces esto por mí, el demostrar por la fuerza, el dimensionar de mayor medida el estímulo que puede ser una simple llamada de atención como que lo está exagerando y motivo para responder agresivamente. Eso es algo que tenemos que trabajar. Los valores que tienen que ver con el respeto, la igualdad, la no discriminación, ¿no? La solidaridad, son cosas que tienen que partir desde la casa, de la familia. Si no lo ve en la casa, en la familia. Y del colegio. Claro, pero estamos hablando también de muchos chicos con deserción escolar, que en casa tampoco es que vean un modelo ideal, vamos, que también hay familias disfuncionales. Causa de la violencia también. Claro, ¿cómo a pesar de estas intervenciones un adolescente va a salir adelante? ¿Por capacidad de resiliencia? Podría ser, pero tenemos que ser persistentes en el desarrollo de los programas. Un comportamiento cambia, podemos consolidarlo si los que están aplicando el programa, si el entrenamiento que sea los padres, si las personas que están trabajando en las instituciones públicas que dirigen los programas son persistentes y consistentes en el programa. Bien. Pero si lo aplico y luego me retiro y digo que no va a funcionar, la cosa no camina. Hay un programa de esto, por ejemplo, en el Agustino, del Poder Judicial con jóvenes. Me parece excelente. Ahí hay que persistir para que eso funcione bien. Ana María Márquez. Sí, mira, me parece excelente y felicito la labor de la universidad y creo que al desarrollo de habilidades sociales, manejo de emociones y valores morales. Mejorar su razonamiento moral. Yo le agregaría que tenemos que garantizar oportunidades para desarrollo de proyectos de vida, porque los y las adolescentes requieren oportunidades de formación ocupacional, oportunidades de educación,
oportunidades de actividad deportiva que muchas veces, o cultural o recreativa, que complementan su desarrollo integral, el arte, ¿no? acceso Sanador. a servicios de salud sexual y reproductiva, y todo aquello que el ser humano necesita porque forma parte de sus necesidades vitales, afecto y reconocimiento. Yo agregaría, ¿no? Para trabajar con el entorno. Muchas veces tú puedes trabajar con las familias y tener mucho éxito, y con el adolescente, pero también tienes que trabajar con el colectivo, porque si nosotros seguimos alentando esta idea que el adolescente es sinónimo de rebelde, es sinónimo de peligroso, estamos agregando un elemento que el chico y la chica capta y que incorpora en la construcción de su autoimagen, de su imagen personal, ¿no? Construcción de su yo. Claro. El asunto es que hay que reforzar los programas y servicios que podrían ofrecer esto a nivel local. Hay que apoyar a quienes ya lo están haciendo, por ejemplo, las universidades, pero también hay parroquias que hacen trabajo interesantísimo con jóvenes. En el Agustino, el Padre Chiqui hizo maravillas. Hay que reforzar lo que hace el Poder Judicial en el Agustino, pero eso debe ser una política, no una experiencia piloto en un espacio X que no trasciende porque no nos ayuda a resolver el problema. Y yo también agregaría que esta necesidad de dar soporte a los padres y madres. Muchas de las cosas que ha mencionado el doctor, cuando tengo oportunidad de conversar con chicos y chicas, me cuentan las cosas cotidianas, ¿no? Y en lo cotidiano, por ejemplo, ¿no? el tema de la relación con los padres. Padres autoritarios que utilizan el golpe, el insulto, afectan mucho para imponer respeto, ¿no? Para imponer respeto y no logran su objetivo. La intención es buena del padre, probablemente, entre comillas, imponer respeto a las normas. O criada esa madre de esa manera, ¿no? Claro, pero esto produce este asunto del resentimiento y la reproducción después del mismo estilo de conducta con otros, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar el tema de violencia en las relaciones entre pares y violencia en las conductas de estos adolescentes hacia la sociedad y falta de respeto de normas, pero también tenemos que trabajar en los adultos y en las instituciones cómo estamos tratando a los chicos y chicas. Las relaciones suelen ser muy conflictivas cuando hay jóvenes que a lo mejor están pensando integrar un grupo, pues puede ser delincuencial. Las relaciones son muy conflictivas con sus respectivas familias. Son muy conflictivas. En algunos de los estudios nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que el 48% de los padres utilizan el golpe físico para poder controlar o regular la conducta de sus hijos. Y por otro lado, la dificultad importante en la comunicación de padres e hijos es también otro factor importante. Y probablemente también todo esto tiene que ver con el mundo en el cual vivimos, ¿no? Un mundo en que nos hace estar muy rápidos, todo el día en la calle, trabajando aquí, por allá, y los padres no le dedican el tiempo suficiente a estar con sus hijos. La ausencia es una forma de ejercer violencia. No solamente es desintegración familiar, sino no estar presente. Tan importante como dar algo es cuando yo lo ignoro y no le doy. Yo llego cansado, agotado de trabajar y no le dedico lo que nosotros a veces en la terapia decimos el tiempo psicológico necesario para tener 10 minutos, 15 minutos con el hijo y entonces decirle, bueno hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó en la universidad o en el colegio o en tu instituto? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Dónde están? Y a uno se va enterando de las cosas. Pero si uno no hace mínimo eso, la comunicación no funciona. Y entonces estamos poniendo a la falta de comunicación padres-hijos como un factor de riesgo muy relevante para el desarrollo de conductas antisociales y violentas. Y esto puede llevar a un joven a decir, bueno, o a pensar, este grupo en verdad me pone más atención, me siento querido de alguna manera,
les importo, y bueno, se van con esos chicos a cometer luego pues actos de violencia en las calles, a lo mejor robos, etcétera, ¿no? Sin querer llegar al punto que ahora se está llegando, que es el sicariato. Así es. Yo quería comentar que además de lo del Poder Judicial en el Agustino, en varios distritos judiciales las fiscalías están utilizando una figura que me parece muy interesante, que es la remisión, luego de analizar cada situación en concreto. La remisión significa que lo excluyo del proceso, no lo llevo a proceso judicial porque este también puede generar impactos, pero doy la oportunidad para garantizar un tratamiento, un acompañamiento, y utilizan el enfoque que se denomina justicia restaurativa. O sea, mi conducta ha dañado a otro y yo tengo que restaurar el daño, no es que lo mandan a su casa y no pasó nada. Entonces, este enfoque a mí me parece muy interesante porque le da el mensaje: tú no has respetado las normas, y me estoy refiriendo a las situaciones menos leves, no en estos casos extremos. Tú has faltado las normas, pero el sistema se preocupa por ti, evalúa tu caso y te beneficia con la remisión, pero tú tienes que buscar formas de reparar el daño. ¿Cuál sería una de esas formas? Mira, te doy un ejemplo. Conocí casos de chicos que agredían a los vecinos y rompían las ventanas de los vecinos, no en estos enfrentamientos de jóvenes. Eso ha afectado a un vecino. No te voy a mandar a un proceso, pero tú tienes que reparar esa ventana, tienes que trabajar para repararlo, tienes que ir a consejería, tienes que pedir disculpas y reconocer que has dañado y reconocer tu culpa. ¿Los jóvenes reconocen esa culpa? Mira, este enfoque y estas prácticas es lo que están tratando de promover. Y yo he visto en otros países que eso tiene mucho éxito, porque evita la reincidencia, porque el sistema le dio una oportunidad, pero actuó y le dio el soporte, por ejemplo, el acompañamiento que requiere. Si un joven le roba al vecino, luego puede tener esa oportunidad de entender su falta y de pedirle perdón al vecino y de devolverle, y de reparar y de devolver y de ser objeto de normas de conducta por parte de fijadas por el Ministerio Público, ¿no? En el caso pertinente por el juzgado. Yo creo que el tema de privación de la libertad debe ser la última medida. Cuando se tratan de las primeras infracciones, si estas no constituyen un acto extremadamente grave, el sistema le debe dar oportunidades, pero oportunidades acompañadas de un adecuado soporte y acompañamiento. La dificultad es que no tenemos todos los recursos para que esto funcione a nivel nacional, y funciona de manera experimental en algunos lugares en el país, pero en otros países es muy, muy exitoso. Y evita el inicio de una carrera delictiva, ¿no? El servicio a la comunidad, por ejemplo, puede evitar este inicio de una carrera delictiva, como lo mencionaba Ana María Márquez, doctor José Anicama. Además hay que tener en cuenta que la población que ahora estamos trabajando, que son los adolescentes y los púberes, antes no se le daba toda la importancia del caso, pero son más o menos el 28% de la población, entre 12 a 18 años. Es un sector al cual debemos preparar. Nosotros en las universidades debemos ser capaces de, cuando formamos profesionales, saber a qué población objetivo van a atender. Por ejemplo, formamos médicos para atender qué tipo de población. Más adultos, jóvenes, adolescentes. Formamos psicólogos para atender más problemas de niños menores de 15 años, como era en la década de 1980, que los programas de entrenamiento eran para formar psicólogos que trabajaban con niños menores de 15 años, o para trabajar con adultos, ¿no? O trabajamos ahora con un sector poblacional que requiere mucha atención. 28% de la población es adolescente o púberes. Necesitamos destinarle ahí un gran esfuerzo. Y yo quisiera destacar allí que debería ser esto, como dije al inicio, el problema de la violencia juvenil es un problema de salud pública y tiene una serie de implicancias. Creo que debería haber una política de Estado muy definida para manejar el problema de la salud de los adolescentes. Deberíamos destinar los recursos necesarios, económicos, los recursos humanos respectivos. Por ejemplo, fortalecer los programas de tutoría que hacía el Ministerio de Educación.
o fortalecer aquellos programas de niños y adolescentes que tenían otros ministerios. Eso nos permitiría tener una mejor aproximación y un mejor manejo para estos problemas, ¿no? Fortaleciendo, yo creo, algo que es importante, no solamente el componente de las habilidades sociales y conductuales en el manejo de las emociones, sino entrando a lo que es más difícil, pero hay que hacerlo, manejando el componente del razonamiento moral, el fortalecimiento de los valores, aquellas cosas que son importantes y que siempre las familias anteriormente nos inculcaban y éramos muy respetuosos del anciano o de la persona adulta. Claro, usted sube ahora a un auto o a un bus y una persona mayor y los chicos están sentados y nadie le da asiento. Nos vamos a una pausa, pero volvemos para seguir hablando de estas acciones que se deben de tomar en cuenta para evitar la delincuencia juvenil. Estamos el día de hoy con el doctor José Anicama, psicólogo y decano de la Facultad de Humanidades de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma del Perú, y también nos acompaña Ana María Márquez, directora de Save the Children. Sigan escribiéndonos a las redes sociales. Pausa y volvemos con Debate y Diálogo. ...29 de mayo, 1953... se corona el Monte Everest, bautizado así por un topógrafo británico, quien escogió el nombre en honor a su predecesor, el coronel George Everest. La montaña más alta del mundo, con 8.848 metros sobre el nivel del mar, se ubica en el Himalaya y forma la frontera natural entre Nepal y China. 1985... la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y el Juventus en el estadio de Heilsen en Bélgica se convierte en tragedia. 39 personas mueren y 48 resultan heridas. Todo se inició antes del partido, cuando los hinchas de ambos equipos iniciaron una batalla con navajas, barras de hierro, botellas y piedras. La valla que separaba a los aficionados se vino abajo por presión de los ingleses. Decenas de personas murieron asfixiadas. 1990. Un terremoto de 6,4 grados de magnitud en la escala de Richter sacude San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua. El terremoto deja 77 muertos, 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11.000 viviendas destruidas. 1995. Muere en Lima a los 67 años Roberto Ramírez del Villar, fundador del Partido Popular Cristiano, jurista peruano, abogado y presidente de la Cámara de Diputados hasta el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. TV Perú presentará desde el 1 de junio, de lunes a viernes a las 12:30, una edición especial de TV Perú Noticias, en vivo desde Arequipa, con la conducción de Nicolás Salazar y en simultáneo con 7.3 Noticias. De regreso con Debate y Diálogo, y hemos planteado la siguiente pregunta en nuestras redes sociales: ¿qué acciones se deben de tomar en cuenta, se deben de tener para evitar el sicariato juvenil en nuestro país? El día de hoy nos acompaña Ana María Márquez, directora de Save the Children, y el doctor José Anicama, psicólogo y decano de la Facultad de Humanidades de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma del Perú. Es momento de leer algunos comentarios que ya nos han hecho en las redes sociales. Como siempre, agradecemos a nuestros seguidores, a los que nos escriben comentarios y también preguntas que luego les plantearemos a nuestros especialistas. Vamos a leer entonces los comentarios de Facebook. Nos dice Carlos Ayala: debe considerarse a los jóvenes mayores de 15 años responsables de delitos
y también tener mayor control de las familias desintegradas o disfuncionales. Gustavo Roger Ospina Rivadeneira nos escribe: los padres son cómplices de las acciones de sus hijos y dudo mucho que con sanciones a los padres, con cárcel a los chicos, pensarán mucho antes de cometer alguna acción delictiva. Es decir, suena duro, pero necesitamos mano dura, que trabaje en un centro juvenil y trabajé en un centro juvenil y por experiencia sé que el problema está en la complicidad y el silencio en el entorno familiar. Ana María Márquez, ¿qué le ha parecido estos comentarios? No solamente aquí en el Perú, sino en otros países de la región, la tendencia es esa, ¿no? A exigir que se juzguen como adultos y que haya penas más duras. Yo creo que hay un poquito de desinformación. Y como te comenté, nosotros tenemos un código del niño que crea un sistema de justicia especializada. Y no se trata de que el chico que infringe la ley no pasa nada. Es sometido a un proceso judicial especializado e incluso hay jueces que pueden decidir que permanezca en este centro juvenil hasta después de cumplir la mayoría de edad, porque hay ahora posibilidades de ordenar internamientos por encima de los 6 años. En nuestra legislación ya existe eso. Lo que yo planteo es que además de garantizar un sistema que permita que los y las adolescentes asuman consecuencias de sus actos y las responsabilidades que el Código ya establece, no podemos pensar que la problemática se va a resolver solo por el lado de la represión y el control punitivo. El problema tiene raíces tan profundas como los que ha comentado el doctor, que requieren intervenciones integrales. Lo que a mí me angustia y preocupa mucho es que no solamente ahora hay que hablar del problema de la violencia protagonizada por adolescentes y jóvenes, estamos siendo testigos de crímenes y asesinatos y corremos el riesgo de convertirnos en una sociedad en donde la violencia es incontrolable. Y tenemos que empezar a trabajar con los jóvenes, además de lo que ha propuesto y está trabajando la universidad. Yo insisto en los asuntos que tienen que ver con oportunidades para construir proyectos de vida hacia futuro. En las zonas donde hay producción de narcotráfico, en donde esa es la actividad principal inclusive de las familias, mientras no haya opciones ocupacionales distintas, los chicos y chicas tienen eso como único destino. Normalizado. Lo tienen normalizado y empiezan participando en las cadenas iniciales, pero terminan luego siendo grandes comercializadores, porque a los que admiran son a los capos que probablemente están liderando esos procesos. Son sus modelos de comportamiento. Entonces, y eso lo tienes tú también vinculado a la actividad del secuestro y la extorsión, que son adultos que están utilizando a los chicos y los están de alguna manera socializando en este sistema y no estamos pensando más bien en represión también para los adultos. Entonces, completamente de acuerdo. Comprendo esta sensación de inseguridad y los reclamos de muchos ciudadanos que piensan que con medidas más punitivas, más drásticas, nos vamos a sentir más seguros. Yo quisiera lamentablemente decir que eso no nos va a resolver el problema de inseguridad ciudadana. Tenemos una pregunta también en las redes sociales. Oscar Aguirre nos dice: ¿los padres deben asumir la responsabilidad de los delitos que cometen sus hijos menores de edad? ¿Qué nos puede responder el doctor José Anicama? Bueno, evidentemente los hijos se comportan de la manera como han sido educados, en el contexto en el cual se están moviendo, ¿no? Algunas personas pueden efectivamente decir, como señala la persona que ha escrito este mensaje, pero lamentablemente la ley por ahora no permite eso, ¿no? Nosotros necesitamos hacer un programa que nos permita rehabilitar a los jóvenes y, por otro lado, un programa que, como muy bien lo dijo la doctora en su momento, también incluya a los padres, de tal manera que ellos sepan que su manera de educar, su manera de crianza de los jóvenes o de los niños
está siendo deficiente. Claro, ahora y eso pasa por un problema mayor. Sí, y el problema mayor es el tipo de educación que estamos ofreciendo. Y es el punto crítico. Pero esto suponiendo que los padres están en contra de las actividades delictivas de los hijos. ¿Qué pasa cuando existen padres que están inmersos pues en la delincuencia y que al contrario impulsan a sus hijos a que continúen con esta carrera delictiva? En estos casos hay que someter a sanción a los padres, porque son los que están instigando, y además no solo instigando, son el modelo de conducta para que los chicos hagan actos delictivos o actos ilícitos. Están instigando, están reforzando y manteniendo esa conducta. Hay que romper la cadena, ¿no? Controlar a los padres y hacer los programas de prevención y rehabilitación a los jóvenes. ¿Cómo se rompe esa cadena, Ana María Márquez? Así es. Mira, lo que yo tengo entendido, y recuerdo un caso que fue difundido por los medios hace poco, una madre que entra a robar a una tienda y hace que su hijita sea la que saque el dinero, ¿no? Lo que yo quiero señalar es que esa señora está cometiendo un delito y tiene que ser sancionada drásticamente. Sí. Pero además, al inducir a este tipo de conducta y al estar educando en esta especie de clima sin valores, amoral, eso es causal de pérdida de patria potestad. Y el Estado lo que tiene que mirar es que esas niñas son víctimas, o esos niños son víctimas la cultura delictiva que se ha instalado en esa familia. Y lo que el Estado tiene que hacer es garantizar la protección. Y una medida de protección extrema, pero que es factible, es la pérdida de la patria potestad. Porque tú no puedes permitir que un niño pueda estar siendo inducido en hacia el delito, ¿no? Claro, porque muchos padres creen que sus hijos son objetos que les pertenecen. Así es. Y como en el caso que ha mencionado Ana María Márquez, hemos visto en supermercados también robos con el cochecito, con niños que, bueno, correcto, ni hablan, se pueden defender, están robando ahí poniendo entre la ropita del menor algún producto, o incluso en los aeropuertos, ¿no? Que el pequeño es el que lleva la droga. Así es, en nuestro país existen instituciones, lo que sucede es que tenemos que garantizar que estas funcionen. Cuando nosotros detectamos una situación de las que has descrito, lo que opera de inmediato es una investigación de la situación de ese niño. Y esto es competencia, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, ni siquiera tiene que hacerlo el juez. Y tú tienes la posibilidad como Estado de intervenir, aunque es cierto los padres tienen derecho de patria potestad, por el interés superior del niño para darle protección. Tenemos más comentarios en Twitter. Bardales OD nos dice: una alternativa para parar con el sicariato juvenil es demostrando a la juventud que las penas son drásticas. Nuevamente una medida punitiva que nos comentan en las redes sociales. Bardales OD: que vuelva el servicio militar obligatorio, que existan leyes efectivas para delincuentes, así sean menores de edad. Esta juventud mata. Jorge Latorre Jara: el sicariato es un delito de ferocidad, pues se mata por encargo, a cambio de dinero, bien sea por venganza, por despecho, por razones políticas o para castigar a quien no se ha dejado extorsionar. Y Guillermo Liam finalmente nos dice: una medida drástica es que los padres asuman sanciones penales por ser ellos los responsables directos de la formación de sus hijos y no el Estado. Doctor José Anicama, ¿algún comentario sobre lo que nos han escrito nuestros tuiteros? Y evidentemente estos están asumiendo una medida punitiva, que es lo que más fácilmente podemos tomar, pero hay que hacer, creo, como dijo muy bien la doctora Ana María, un programa integral. El Estado tiene que asumir su rol. El Estado tiene que saber diseñar políticas públicas de salud o de educación que nos permitan prevenir el desarrollo de conductas antisociales o esta violencia juvenil. Debemos de mejorar la relación con la familia. Los padres, si están involucrados en esto, deben de asumir sus actos ilícitos y ser sancionados por fomentarlos. Y los jóvenes tienen que ser sometidos a algún programa que les permita rehabilitarse o incorporarse a la vida en comunidad de una manera más saludable y productiva.
Replicar también las experiencias que ustedes han comentado, por ejemplo, experiencias a lo mejor aisladas de algunas organizaciones, o también las experiencias que ya tiene la Fiscalía, como la justicia restaurativa o el Poder Judicial en el Agustino, ¿no? Estas experiencias tan interesantes. Luego tenemos algunas preguntas más. Por ejemplo, nos dice Víctor Bermúdez, nos consulta, ¿hay alguna experiencia en otro país sobre la reinserción de jóvenes sicarios? Se lo consultamos a Ana María Márquez. ¿Qué le responde? Mira, tú tienes, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, además de la violencia interna, en donde tú tenías chicos enrolados en las FARC o en los otros grupos alzados en armas, muchos de estos jóvenes que también tenían conductas muy violentas, han logrado ser reinsertados en las comunidades, han logrado reinsertarse en los sistemas educativos, pero la base ha sido no solamente habilidades sociales, control de emociones, sino también oportunidades de realización y eso, ¿no? Proyecto de vida. En otros países yo sé de programas que se dan en libertad, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, en el barrio del Bronx, muchos adolescentes que infringen la ley, en vez de ir a un centro de privación de la libertad, van a un programa en medio abierto en donde parte de su rehabilitación, además de la atención psicológica integral, es trabajar, es estudiar y es respetar y organizar rutinas, que eso es un elemento. Muchas veces los chicos infractores a la ley penal o involucrados en actos de violencia no tienen rutinas, tienen vidas muy desestructuradas, ¿no? Entonces, en estos programas se les ofrecen todo este tipo de oportunidades y soportes, y sus niveles de reincidencia son bajísimos. El problema en nuestro país es que los chicos que van, por ejemplo, al Centro Juvenil de Maranga, después de, en la mayoría de edad, te los encuentras en los penales de adultos. Claro. Porque siguen en la misma... Vuelven al medio y el medio no ha sido cambiado y... Claro, el entorno, ¿no? El entorno. Las amistades, el barrio, la familia. Sí, yo solamente quisiera decir a quienes están pidiendo las medidas drásticas, bueno, respeto su opinión, pero tengan en cuenta que de los crímenes violentos que se producen en nuestro país, menos de 3% son protagonizados por adolescentes. Bien, y con esto terminamos el programa. Queremos agradecer a ambos invitados, tanto a Ana María Márquez, directora de Save the Children, como también al doctor José Anicama, psicólogo y decano de la Facultad de Humanidades de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma del Perú. ¿Qué acciones integrales se deben de tomar? Pues acciones, valga la redundancia, integrales. También que acciones que brinden oportunidades de proyectos de vida a futuro, como lo dijo Ana María Márquez, y la cárcel, como nos han dicho ambos especialistas, no es la solución, o al menos no es la única solución. Hay que ver este tema y abordarlo de manera multidimensional y integral. Gracias por acompañarnos. Recuerde que el debate también es diálogo y los dejamos que tengan buen fin de semana hasta el día lunes. Chao.